los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Buenas noches. Llevaba yo mucho tiempo deseando e intentando que Rosa Montero, novelista, viniese a este programa. Los dos somos culos de mal asiento, rabos de lagartija, y cuando yo estaba aquí, ella estaba allá, y cuando yo estaba allá, ella estaba aquí. Ha sido endiabladamente laborioso conseguir que los dos coincidiéramos, que los dos nos sentáramos alrededor de esta mesa al mismo tiempo, pero por fin ha sido así. A la vista está. Y como no hay mal que por bien no venga, lo dijo Lao Tse mucho tiempo antes de que se echara a andar el refranero español, este primer y espero que no último desembarco de Rosa Montero en negro sobre blanco se produce cuando anda aún por todos los escaparates y expositores de las librerías españolas, y es de suponer que también en las del otro lado del charco y en las listas de los libros más vendidos, la última y muy reciente novela salida de su pluma. Es esta, El corazón del tártaro, lo que se dice una descensio ad inferos. Vamos a hablar de ella y vamos a hablar también, quizá, ya veremos, de otras obras suyas, y vamos a hablar, en cualquier caso, eso es seguro, de literatura, con esta escritora que un buen día saltó a la novela desde el periodismo sin por ello renunciar a este. Rosa, buenas noches, gracias por estar ahí, y si te parece, vamos a empezar por eso, por las relaciones difíciles, a mi juicio, o no tan fáciles, como la gente cree, entre la literatura y el periodismo, entre el periodismo y la literatura. ¿Son la una y la otra profesiones paralelas, consanguíneas, convergentes, o son, por el contrario, antitéticas, divergentes, más o menos incluso incompatibles? Pues fíjate, Fernando, que a mí, en primer lugar, es que me parece que el periodismo escrito, es decir, ser director de un periódico no, pero el periodismo escrito que hacemos los reporteros, me parece que es un género literario, o sea, que es también literatura, eso empezando por ahí. Y que puedes llegar además a cotas literarias altísimas, como por ejemplo a Sangre Fría de Truman Capote, que tú bien sabes que es un reportaje. Y es un libro maravilloso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como género literario se tiene que someter a las reglas del género. Entonces, hay que, cuando escribes un género, sea el que sea, si haces drama o si haces poesía, si haces novela, si haces periodismo, si haces ensayo, tienes que hacerlo dentro de las reglas de ese género. Si haces un ensayo, por ejemplo, que fuera poético, posiblemente será un mal ensayo porque no será riguroso. Si haces teatro que sea ensayístico, será un peñazo de teatro, posiblemente no se podrá ver esa pieza. Si haces novela como si fuera periodismo, harás mala novela, y si haces periodismo como si hicieras novela, pues harás mal periodismo, porque ahí sí que son antitéticos, son contrarios incluso como géneros. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo nada más, en periodismo la claridad es un valor, cuanto más clara y menos equívoca es una pieza periodística, mejor. Y en narrativa, la ambigüedad es un valor, ¿no? Así que, como ves, son divergentes en su acercamiento. Yo diría que en el periodismo cuentas lo que sabes y en narrativa lo que no sabes que sabes. O sea que son dos mundos muy distintos. Bueno, tu novela precisamente es muy ambigua, hablaremos de ello, y en ella aparece también Truman Capote, al que acabas de citar. Una pregunta maliciosa. Malicia, venga. Cuando has dicho que el periodismo es un género literario, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, yo lo leo por las mañanas como si fuera un género literario. ¿Quieres decir que el periodismo es un género de ficción y no de información? No, quiero decir que es un género literario. ¿El ensayo es un género de ficción? No, y es un género literario. O sea que no, es un género literario. La crítica puede ser también misma, la crítica debería aspirar, la crítica literaria, a ser un subgénero, por lo menos, del ensayo, ¿no? A veces lo consigue y muchas veces no. Tengo por aquí un recorte de una entrevista que te han hecho en alguna parte en la cual tú dices que para ti el periodismo pertenece al ámbito de tu vida social o algo así, en cambio la novela es un truco tuyo personal, para resistir a esa sociedad o algo así. Sí, siempre digo que como narradora pues me considero una escritora orgánica, porque para mí escribir es como sudar, no sé cómo decirte, como beber agua, como respirar. Porque lo he hecho desde siempre, escribir narrativa. Aunque en efecto he empezado a publicar como periodista, pues empecé a escribir mucho antes que como periodista, como narradora, desde muy pequeñita. Eso efectivamente es una de las cosas que me ha llamado la atención al repasar tu biografía. Todo el mundo cree que tú eres una periodista que saltas a la novela. En realidad, como acabas de decir, no. Tú eres desde niña, desde que te pusiste enferma. Tuviste tuberculosis, exacto, anemia. Queda muy bien, ¿no? Lo de tuberculosis en una biografía de escritor. Me puse con tuberculosis de los 5 a los 9 años, no fui al colegio y entonces estaba sola en casa. La tuberculosis no duele, te tienes que quedar quietecita, entonces leía y escribía. Y la última vez que me mudé encontré cuentos de aquella época. El cuento más antiguo es una cuartilla de unas ratitas que hablan y tenía 6 años. Está fechada
pasado y tenía 6 años, o sea que, bueno, lleno de faltas de ortografía, espantoso, claro. Entonces escribía eso y novelas, comienzos de novela del oeste y cosas así, espeluznantes, y mi gran sorpresa fue volver al colegio a los 9 años y descubrir que las otras niñas no jugaban a eso, ¿no? Entonces cayó sobre mí el peso de la literatura y ya seguí escribiendo, pero incluso con ambición de estilo, imagínate. En aquellos años, me imagino que cuando estabas enferma, tu padre se sentaba al lado de la cama y te contaba cosas. ¿Y tu padre no te contaba cosas? No, porque mi padre, el pobre, estaba trabajando... había sido torero, mi padre había sido torero. ¿No? Banderillero, bueno, matador antes, luego fue, después de la guerra, pues la guerra le cortó la carrera y entonces se hizo banderillero, pero había llegado a ser matador. Y cuando yo tenía 5 años se retiró y puso una fábrica de ladrillos y fue como empezar otra vez con 40 y muchos años y lo pasamos fatal de dinero y de apuros y de todo, y mi padre se marchaba a las 6 de la mañana y no volvía hasta las 12 cubierto de barro de arriba abajo, o sea que no se sentaba a mi lado a contarme nada. Historias como si no, yo te lo preguntaba porque en la novela hay la figura del padre de la protagonista, es una figura muy importante y es, como casi todos los personajes de la novela, una figura ambigua. Por una parte, papá Dios, incluso me parece que llegas a mencionar este término, y papá Araña. Y yo pensaba, al enterarme de tu biografía, que tu papá banderillero, que se vestía de luces, que se vestía de Dios para salir a la plaza, era a tus ojos infantiles pues como una especie de papá Dios, ¿no? Desde luego, sí. Cuando recuerdo, antes de que se retirara, que íbamos a casa de mi abuela, su madre, para vestirse. Entonces, en efecto, allí se metía en el cuarto de baño vestido de padre normal y salía vestido de héroe, todo lleno de brillos refulgentes, ¿no? ¿Y eso te dejó a ti una fascinación por el mundo de los toros que al mismo tiempo te parece horrible, creo, ¿no? Sí, la fascinación por el mundo de los toros no solo viene por ahí, viene después de haberme dado cuenta hasta qué punto es un mundo. Eso me he dado cuenta de mayor, porque de niño, como tú bien sabes, Fernando, lo que vives es el mundo, ¿no? No te parece extraño. Luego me he dado cuenta hasta qué punto es un mundo muy pequeño, pequeñísimo, que abarca, yo que sé, 10.000 personas en toda España. Es un mundo muy especial, es un mundo muy sustancial, en donde todo es auténtico, porque como está tan mordido por la muerte, todo es auténtico. Es un mundo muy machista, por un lado, y muy tradicional, y al mismo tiempo muy bohemio y muy poco convencional. Un mundo rarísimo, ¿no? Entonces eso me parece, como mundo, me parece muy interesante. Lo que pasa es que no me gusta la fiesta de los toros, verdaderamente, ¿no? Me parece demasiado violenta, y no solo por los toros, también por los toreros. Creo que de tu padre heredaste también la fascinación por el anarquismo, entendido en su vertiente romántica, más romántica, ¿no? Pues fíjate, si te oyera, porque se murió hace año y medio, creo que daría vueltas y pataletas en la tumba, porque mi padre ha sido de derechas de toda la vida. ¿Tu fascinación? Es que esto lo he leído en alguna entrevista. Sí, no. Mi padre hay dos mundos míticos. Sí. En tu infancia uno era el de los anarquistas románticos y otro el de los... ese es más mayor. Siendo mayor ya, bueno, mayor, teniendo 16, 17, 18 años, empecé a descubrir el anarquismo y lo hice mundo romántico mío, pero de pequeño mi padre fue de derechas de siempre. Además, pues yo creo que debía ser muy chuleta, ¿no? Yo creo era carlista, así que era una buena persona. Cuando terminó la guerra le quisieron dar un cargo y duró 24 horas, o sea que se marchó a torear y dejó el cargo cuando todo el mundo estaba medrando. Era una buena persona. Bueno, eso es bastante anarquista. Eso es bastante anarquista. Él era anarquista, él era muy anarcoide en ese sentido, era muy el sentido de la libertad individual y por otro lado de una cierta crítica razonada al poder. En ese sentido, sí. Lo de que tu padre fuese de derechas siendo tú, como eres, de izquierdas, contradice una de las sombras que flotan sobre todo el libro. Sobre el libro hay una especie de determinismo familiar en el que tú haces mucho hincapié y vienes a decir, incluso lo dices explícitamente, que de padre borracho nace hijo borracho, que de padre alcoholizado, que de padre suicida nace hijo suicida, etc. Pero para negarlo, creo que eso es una de los grandes terrores, ¿no? Justamente yo creo que la infancia yo creo que es un momento muy oscuro. Y uno de los grandes infiernos de este libro que cuento es... La infancia es el lugar en el que habitas el resto de tu vida, página 173. Exacto, sí, lo digo varias veces. La infancia es el lugar en el que habitas el resto de tu vida. Y creo que es un lugar bastante oscuro, porque a pesar de que aquellos que han tenido incluso una infancia buena y feliz, pues creo que aún así han pasado por muchos miedos, porque los seres humanos somos muy pequeños, el mundo es enorme, nos sentimos muy poquita cosa, y de pequeños más que nunca, además, es el encuentro con la muerte en la edad infantil, que se produce, ya sabes que el descubrimiento de la muerte se produce en torno a los 3 o 4 años. Entonces yo creo que la infancia es un lugar bastante tenebroso. Y por otro lado, en esa infancia se produce también como la creación del mundo particular para cada uno de nosotros. Y en ese mundo que hemos creado en la infancia seguimos viviendo el resto de nuestros días, y a veces se convierte en una prisión. Entonces ese es el problema, que hay gente para la que ese mundo creado míticamente en la infancia pues termina siendo una prisión asfixiante y un lugar de donde no se puede salir. Pero en la novela yo precisamente sostengo
que sí se puede salir y que quizá la verdadera madurez consista en eso, en volver a traducir tu infancia, en volver a crear un nuevo recuerdo de tu infancia, porque a fin de cuentas nuestra memoria, lo que recordamos de nosotros mismos es un invento, nos inventamos nuestro pasado, ¿no? Entonces quizá... Pero recordamos lo que nos cuentan personas que presenciamos. No solo eso, escogemos. ¿No te ha pasado a ti? Yo, por ejemplo, hace 2 meses con mi hermano, solo tengo un hermano mayor, 5 años, estábamos hablando de nuestra infancia y le dije, bueno, Pascual, cambiemos cromos, yo te doy los cromos de mi infancia y tú dame los tuyos, porque no tienen nada que ver, y tus padres y los míos debieron ser amigos, porque desde luego los mismos padres no pueden ser, incluso, ¿no? De manera que no, realmente hay una versión distinta. Seguramente mi hermano y yo, los dos decíamos la verdad, o más probablemente los dos decíamos la mentira, nuestra mentira, la mentira fundacional de la vida, ¿no? Entonces, como decía, quizá madurar sea volver a contarte, interpretarte otra vez ese pasado y liberarte de ese encierro y de esa angustia como de destino. Yo creo que no hay que cumplir el destino, esa especie de destino no hay que cumplirlo. Creo en la libertad del ser humano para elegir. Bueno, antes de adentrarnos en otros vericuetos de la novela, quiero hacerte todavía, Rosa, una pregunta que se refiere a tu biografía, porque me ha hecho mucha gracia ver en este informe biográfico que existe sobre tu persona aquí en los archivos de Televisión Española. Dice: cuando tenía 9 años volvió al colegio, tú te has referido a ello después de la enfermedad, pero esta vez ya no recibió una educación religiosa, sino que ingresó en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid. Y dice aquí literalmente: una institución que según sus declaraciones ha marcado su vida. Era un ambiente que ella califica de salvaje y que cambió su forma de pensar. Bueno, esto me ha hecho mucha gracia, Rosa, porque yo en aquella época en la que tú fuiste a estudiar al Beatriz Galindo, yo era profesor del Beatriz Galindo, profesor ayudante becario, yo era un jovencito de italiano, y yo desde mi atalaya de escritor, desde luego no veía allí ese mundo salvaje que tú desde tu atalaya de alumna al parecer sí veías, ¿no? Sí, no, me lo acabas de decir y me he quedado patidifusa. O sea que nos hemos cruzado, nos hemos visto desde pequeño. Pude ser profesor tuyo. Sí, lo que pasa es que no hice italiano, ¿no? No hice italiano, pudiste serlo, pero no hice italiano. No, lo que pasa es que en italiano había pocas alumnas. Muy 8 o 10. 8 o 10. Bueno, entonces eso debía ser como una especie de isleta, ¿no? Pero en el instituto, en los 4 primeros años del instituto, luego hice de 7, ¿no? Los siguientes cambiaron las cosas, pero en los 4 primeros años de instituto realmente era un sitio alucinante, que además a mí me encanta y estoy feliz de haber ido, porque la otra opción eran los colegios de monjas repicudos y que no se les enseñaba nada y tal. Pero era un sitio alucinante porque imagínate que las clases tenían 90 niñas o 90 y tantas niñas, estábamos en un caserón que se caía a cachos de calle Goya de Madrid, sí, ¿no? Pero un caserón tan viejo que en el 4º año nos dieron 2 meses de vacaciones porque lo apuntalaron porque se nos caía encima. Y de hecho estabas en clase y de repente flotaba desde el techo un cuajarón así de yeso, ¡pua!, y se te caía encima. Entonces, en esas clases de 90 niñas, las más listas, ¿verdad?, reptaban hacia el fondo de la clase porque solo había una estufita para meter en mitad de la clase trapos mojados y que humeara y entonces evacuaran las clases, cosa que pasaba cada 2 por 3. Luego te tenías que sentar en los abrigos, porque si no te sentabas en los abrigos hacía un frío que pelaba, pero en fin, si no te sentabas en los abrigos te los robaban. Si los dejabas en las perchas no volvías a ver tu abrigo, ¿eh? Y yo he visto en ese instituto, por ejemplo, las pintadas más obscenas que he visto en toda mi vida, las he visto con 10 años en los retretes de ese instituto. Por ejemplo, cuando teníamos 13 años, una compañera mía de 13 años la pillaron follando con el ayudante del albañil de los obreros que estaban apuntalando el instituto, con 13 años. Bueno, y el chaval debía tener 14. Una intensa desesperación. ¿Por qué no te enteraste de nada? No me enteré de nada, pues ¿no? Sí, ya ves. Esta vida pericolosa, Y ¿no? les echaron, no era vida pericolosa, pero era vida. No era vida pericolosa, pero era vida, ¿sabes? Era vida, que eso era lo fascinante, ¿no? Les echaron a los pobres, que yo he pensado muchas veces en esta chica que habrá sido de ella, ¿no? Echada de ahí, que era el único sitio que quedaba bueno, no había más que 2 institutos públicos, ¿no?, de educación pública para chicas en Madrid, entonces, ¿y qué habrá sido de ella, no? Bueno, seguramente. En medio de este zafarrancho de combate, Rosa, estaba don Gerardo Diego, como profesor de literatura, al cual yo veía siempre en la sala de profesores, sentado como una esfinge, hierático, mirando al vacío sin hablar con nadie, muy serio. ¿Fue profesor tuyo? Fue profesor mío en quinto, que ya en esa segunda etapa, ya en quinto, sexto y preu, ya eran menos niñas, eran como, porque ya las niñas se marchaban y quedaban muchas menos. Éramos como 30 o 40 ya en las clases, y entonces venía siempre con una ayudante que temblaba. Él no decía nada y la ayudante venía detrás cargada con los cuadernos, cayéndosele todo, temblando, porque él tenía un humor horrible. Pero un humor tan horrible, además inadmisible, creo yo, ¿eh? O sea, que nos hacía llevar unos cuadernos, ¿no?
Entonces, pues, sacaba a las niñas y leía los cuadernos, no sé qué pasaba, debía leer algo que no le gustaba nada, que entonces miraba a la niña, vi hacer esto una vez con él. Cogió el cuaderno, lo abrió, miró a la niña, se puso de pie, tiró el cuaderno al suelo y empezó a pisotearlo como un loco. Así, la niña llorando, aterrorizada. Bueno, a mí me parece muy excesivo. Eso como anécdota mala. Como anécdota buena de él. En el instituto no leía a nadie, yo era la única que leía, y escribir, ni te cuento, no escribía a nadie, yo era la única que escribía. Entonces escribía bien, claro, y las primeras redacciones me puso un 10, porque era la única, que no había como... Entonces me puso un 10, pero me corrigió una cosa que sigo haciendo, que es poner una coma después de las copulativas de I. Yo de vez en cuando pongo coma después de I porque me gusta, porque da otro tiempo. Entonces me lo corrigió. Y yo, como ya tenía esa vocación de estilo completamente obcecada y soberbia, se lo discutí y seguí poniendo en mis redacciones y coma, ¿no? Y sigues haciéndolo, la verdad. Y sigo haciéndolo, ¿no? Esas cosas que ya te digo que... Y entonces me las tachaba. Y ya me las devolvía tachadas, pero con todo tachaba toda la página, me ponía 0 y 0. Y mantuvimos ahí una... Y yo seguía poniéndolo, y al final, después de ponerme 0 y 0 y 0 y 0 en todos los trimestrales, al final me dio matrícula. Bueno, a mí hay algo que me gusta mucho en ti, que me fascina incluso, que es esa especie de lucha que se aprecia en tu trayectoria narrativa por llegar al mundo de la novela, por apoderarte del mundo de la novela. Tu primera novela fue Crónicas del desamor, ¿no? 1979, si no estoy equivocado. Sí, debe ser. Y esta es tu octava novela, El corazón del tártaro. Bueno, sí. Yo tengo la impresión no solo de que es tu mejor novela, sino de que con esta novela esa lucha en cierto modo ha terminado. Te has adueñado ya de todos los resortes de la narrativa. Qué bien. Pues ¿Tienes tú esa sensación de que la lucha ha terminado? Bueno, la lucha... Que ahora tendrás que estar a la altura de esa posesión de resortes narrativos, pero que ya no hay esa agonía, ¿no? Sí, la verdad es que creo que es mi mejor novela, con gran diferencia de lo anterior. También creo que la narrativa es un género de madurez. También creo que ya estoy mayor, lo suficientemente mayor. Y no sé si la lucha ha terminado, porque la lucha por una obra mejor siempre está. Pero sí que creo que es lo mejor que he escrito, con mucha diferencia, y estoy orgullosa de ella, te diría, cosa que a lo mejor no diría de las anteriores. ¿De dónde procede tu amor a la novela, tu empeño en escribir novelas? Te lo pregunto porque a mí lo que más me divierte escribir es novelas, pero sin embargo lo que más me aburre leer en líneas generales en estos momentos, y por supuesto con excepciones, también son las novelas. Sí, pero ¿a qué no te ha pasado eso siempre? ¿A que de joven leías novelas? Claro, bueno, ya sabes que es una cosa curiosísima. Estoy tomando notas para un libro de ensayos literarios que quiero hacer, y esa es una de las observaciones, ¿no? Que curiosamente la novela es un género de madurez para el escritor, pero es un género juvenil para el lector. ¿Por qué? Bueno, pues eso ya entraríamos en un pantano ahí de reflexiones que seguramente no tenemos tiempo, pero le pasa a todo el mundo. Es decir, que la novela te gusta leerla como lector de joven, quizá porque la novela es un catálogo de experiencias, ¿no? Eso es lo mismo con el cine. Sí. El cine también gusta sobre todo a los jóvenes, y sin embargo el buen cine es el que hacen las personas maduras, ¿no? Sí, es muy interesante, pero la novela es muy, muy, muy distintivo, porque es algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que realmente a medida que va creciendo, aunque sean... Yo soy una gran lectora de novelas, me gustan mucho, pero aún así noto, y me siguen gustando, pero aún así noto que esa locura que tenía por ellas ha bajado, y que empieza a gustarme tanto o más otros libros. La mayor parte de las novelas que se escriben ahora, no lo digo ciertamente por la tuya, todo lo contrario, son novelas clónicas, que se parecen extraordinariamente entre sí. Y incluso habría una semejanza entre tu novela y esas novelas. Tu novela nos traslada, entre otros lugares, al mundo de la droga, ¿no? Sí. Muchas de las novelas que se escriben ahora, sobre todo las que escriben los chicos jóvenes, nos llevan también a ese mundo, pero lo que hacen es costumbrismo. Ya, horrible. El mundo de la droga. Sí, lo detesto. Tú has evitado cuidadosamente absolutamente, ese costumbrismo. Justamente, sí. Para mí el mundo no es una novela para nada sobre la droga. De hecho, en ningún momento, como habrás visto, se pone la palabra droga, ni la palabra heroína, la blanca, ni la reina. caballo. Exacto, lo llamo la blanca y la reina, que son nombres literarios, porque los drogadictos no llaman a la heroína la reina ni la blanca. La blanca en todo caso será la cocaína, ¿no? Y es que quería huir justamente de hacer una novela costumbrista, que me parece una cosa muy limitada. Para mí la droga aquí no es más que uno de los nombres del infierno, una de las muchas maneras que el ser humano tiene de perderse. Todos llevamos dentro 1000 posibilidades de perdernos. Y muchos de nosotros caemos por esos agujeros, ¿no? Esa es la angustia y el problema, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que me venía bien narrativamente pasar por poner uno de los infiernos que fuera la droga, porque es un infierno urbano y reconocible. Pero vamos, no es una novela sobre la droga.
droga. Incluso hay un infierno mucho mayor que ese en la protagonista, que es el de la propia infancia, como habíamos hablado Bueno, antes. de eso vamos a hablar más. Inciso, no tiene nada que ver con la literatura, pero Sí, Rosa, sí. aprovecho la ocasión, ya que ha salido a reducir la droga, para preguntarte si tú eres, como creo yo que lo son en estos momentos casi todas las personas ilustradas en el mundo, partidaria de la legalización de las Obviamente, drogas. obviamente, y cómo no, es que es imposible. Ninguna prohibición ha dado un resultado positivo sobre nada. Conozco muy bien, soy de una generación, además yo tenía en el 68 17 años, o sea que soy de una generación que utilizó mucho las drogas, no la heroína, las drogas psicodélicas, y que la utilizamos además de una manera no irresponsable, sino muy responsable, porque se quería con ello romper las paredes del mundo y crear otro mundo nuevo. Suena todo muy romántico, muy tonto, pero era así, se sentía así. Y entonces, porque he estado cerca de ese mundo, sé también cuáles son los peligros. Mucha de la gente de mis amigos de la época se pasaron a drogas mayores, se pasaron a la heroína, se pasaron a la morfina, se murieron, se les saltó la tapa de los sesos. Sé muy bien cuál es el peligro de las drogas. O sea que no estoy haciendo una apología del alcohol, por ejemplo, que es una droga espantosamente dura y que está legalizada. Y el tabaco. Y el tabaco, ni cuento también lo que cuesta dejarlo. Pero el alcohol es que destruye. ¿Tú eres fumadora y lo dejaste? Yo era fumadora y lo dejé. ¿Hace cuánto tiempo, Rosa, lo dejaste? El 20 de octubre hará 12 años. Entonces estás salvada. No, te lo preguntaba porque parece ser que la nicotina, que es 70 veces más adictiva que la heroína, se mantiene 2 años en sangre. Fíjate. Uno deja el tabaco y a los 2 años está muy contento y vuelve, ¿no? Sí. Porque es cuando se produce el verdadero síndrome de Horrible, abstinencia. Pero bueno, horrible. dejemos esto, volvamos a la literatura. Sí. Rosa, parecería, y lo digo en condicional, como si en esa lucha por llegar al territorio de la novela que tú has mantenido, lo primero fuese escribir cuentos. Sin embargo, tú no publicas un libro de cuentos hasta el 98, es decir, muy Sí. reciente, Amantes y enemigos. ¿Tú crees que, en contra de lo que mucha gente cree, el cuento y la novela en realidad son géneros literarios separados? Sí, yo creo que sí, desde luego. No creo que para aprender a escribir novelas tengas que pasar obligatoriamente por el cuento, y hay autores que lo que son grandes es en el cuento y no en la novela. Y a mí me gusta, como lectora, me gusta tanto un buen cuento como una buena novela. O sea, escribir un buen cuento, un cuento maravilloso, es tan difícil como escribir una buena novela, ¿no? Pero como escritora me gusta desde siempre, siempre me ha gustado la larga distancia, ¿no? Soy una corredora de larga distancia. Me gusta habitar en las novelas, a mí me llevan como 3 o 4 años, y me gusta todo ese tiempo que te lleva a estar en la novela y cómo se van construyendo. Me gustan además mucho las novelas arquitectónicas, es decir, las novelas como una estructura muy cerrada, quizá porque yo soy muy caótica y siento como que el caos es una fiera que está acechando debajo de la alfombra para comerme. Entonces me gusta hacer esas construcciones mentales, ¿no?, que te duran 3 o 4 años, y en ese tiempo vas viviendo mitad en tu vida real y mitad en la novela. Eso es lo maravilloso. Con un cuento no puedes Pero hacerlo. Rosa, sin embargo, esta novela, El corazón del tártaro, tiene un final muy abierto. Totalmente. Tan abierto que en la última página, reiterativamente, a propósito de muchas cosas, se va repitiendo la frase, tal vez no, tal vez no, tal vez no. Es decir, no se sabe, siempre hay dos versiones de la vida. No solo eso, sino que además yo no sé, y yo he escrito la novela, yo no sé lo que ha pasado realmente. Hay una serie de cosas que no las vamos a destripar porque la novela es una novela de intriga, ¿no? Pero hay una serie de cosas que suceden y que yo no sé qué es lo que ha pasado en realidad. Y lo puedes escoger, el lector puede escoger la versión que quiera. Yo tengo mi opción, pero no, por haberla escrito no lo sé mejor. Pero la estructura es una estructura es decir, es como, la novela está estructurada muy como un rompecabezas, todo tiene que ver con todo, ¿no? Es decir, es estructurada casi como esto. Exacto, el sí, cubo de como el cubo de Rubik, que Rubik. tiene bastante importancia en la novela, ¿verdad? Efectivamente, tiene mucha importancia en la novela como símbolo de la vida, que la vida también es un rompecabezas desesperante del que intentamos creer que tiene en algún lugar oculta la solución, y como símbolo de la estructura de la novela, las dos cosas, ¿no? El cubo de Rubik en la novela es la vida y la novela misma. Sin embargo, tú los problemas de la novela los has resuelto muy bien, y creo que eres incapaz de resolver el cubo de Rubik, ¿no? Yo, incapaz. ¿Tú lo puedes No, resolver? yo también soy incapaz. Pero Luis Conde, subdirector de este programa, me decía que su hija lo resuelve en un periquete, igual que Miguel, ese personaje autista, ¿no? El más tonto de la novela, en cierto modo, y también el más listo, ¿no? Claro, ¿Qué evidentemente. mensaje hay en ese Miguel que es capaz Hay de algo, resolver el... pues es el milagro de lo no divino, ¿no? Es decir, yo no soy agnóstica, pero Miguel reúne el milagro de la vida, lo que no entendemos, ¿no? Que es, siempre he creído que aquella gente, siempre me he sentido muy cerca de aquella gente a los que la sociedad los considera monstruos o faltos o imbéciles o subnormales, y que la sociedad desprecia porque cree que les falta, que son inferiores porque les falta algo que los normales, entre comillas, tienen, ¿no? Y yo creo que toda esa gente siempre
además de que les falte algo, tienen algo positivo que nosotros no tenemos, ¿no? De alguna manera son como los ángeles. Bueno, yo me he quedado, no digo ya sorprendido, sino apabullado cuando he leído en la novela que la cifra que se refiere a las posibilidades de combinación que hay en este cubo tiene 20 dígitos. Son quintillones de posibilidades. ¿Cómo es posible entonces que haya la hija de Luis Conde u otras personas que lo resuelvan? Porque lo resuelven matemáticamente. Lo que no se puede resolver es el tuntún. Tú te pones a dar vueltas y podrías estar 130, lo pongo en el libro, 133.000 años o algo así dando vueltas sin que te salga. Los que lo resuelven de una manera matemática, que no sé cómo es, porque yo soy de letras. Yo no sé ni quebrados, vamos, o sea que... Bueno, tú que te acabas de definir como agnóstica, sin embargo, en la novela, aparte de este personaje de Miguel, que efectivamente parece una especie de ángel, tiene medio cuerpo en el macrocosmos y medio cuerpo en el microcosmos, hablas también, y es un pasaje muy interesante que seguramente te volveré a sacar a relucir. En la segunda parte del programa hablas de momentos oceánicos. Sí. Incluso hay una página entera donde describes claro. con mucha fuerza uno de esos momentos oceánicos. Sí, por supuesto, pues es el Satori, son los arrebatos místicos. Es que el hecho de que yo no sea creyente articulada, porque no me cabe en la cabeza, pues los dioses antropomórficos ni las religiones no me caben en la cabeza. Tampoco sé si no hay otra cosa, porque es que no me cabe en la cabeza eso tampoco. Pero eso no quita para que reconozca que el aspecto religioso fundamental del ser humano en el sentido elemental de la palabra, ¿no? De religar, de unirse con el todo. Tenemos esa tendencia, efectivamente, de trascendencia, ¿no? Y gracias que la tenemos, ¿no? Porque eso es lo que nos hace, eso es lo que nos permite ser más grandes de lo que somos, justamente. Estoy buscando un párrafo de la novela que no encuentro ahora, pero vamos, es un párrafo que en definitiva se refiere a esa sensación, ese momento oceánico que embarga a la protagonista en el punto culminante de la novela, ¿no? Y es la belleza también, es la capacidad de reconocimiento en la belleza, es ese momento además en donde el yo se deshace y entonces hay como una serenidad, ¿no? Te reconoces en el todo y hay una serenidad. He encontrado el párrafo, Rosa, y no resisto la tentación de leer unas líneas. Dice, y en ese preciso momento se precipitó sobre ella, sobre la protagonista, Zarza, la belleza del mundo como una revelación abrasadora. Los psiquiatras los llaman momentos oceánicos. Los místicos creen que en esos instantes ven el rostro de Dios. Los biólogos aseguran que no es más que una liberación masiva de endorfinas. Sea como fuere, esos agudos raptos visionarios forman parte de la realidad de los humanos. Son barruntos instantáneos de la totalidad, destellos de resplandecientes gemas entre el barro. Traspasada por el rayo del entendimiento, Zarza lo vio todo. Vio a las madres muriendo estoicamente de hambre en el sitio de Leningrado, vio caer en la batalla de Leuctra a los 300 guerreros de la corte sagrada de Tebas, vio a Einstein intentando comprender la intensidad del universo, etcétera, etcétera. Rosa, no sé si te das cuenta que esto coincide extraordinariamente con esa descripción que da Jorge Luis Borges de El Aleph, ese punto en el cual converge el infinito. Claro, evidente. Todos intentamos atrapar justamente eso, ¿no? Y ya que has salido a reducir Borges, en este libro te inventas un pasaje de Borges y te inventas también un pasaje de Chrétien de Troyes, ese escritor del medievo francés, ¿no? Sí, me incluye varias leyendas medievales y una leyenda salida de las Mil y una noches, supuestamente y reescrita luego por Borges para la historia universal de la infamia, y una bruja medieval, y todo eso es mentira, es decir, son inventos míos. Y la verdad es que me encantó. Bueno, me gustó poner toda esta parte medieval y mítica. Yo creo que le da al libro pues una atmósfera mucho más universal, y porque cuenta o explica de manera emblemática y de manera mítica lo que está viviendo Zarza, la protagonista, en el mundo real, ¿no? Pero hice ese juego de atribuírselo a personajes reales para seguir con la incertidumbre, ¿no? Porque uno de los temas, como hemos hablado antes de la novela, importantes de la novela, es la incertidumbre, el que en la vida nada es cierto, el que entre lo que recordamos y lo que inventamos no hay distancia. Bueno, tú conviertes a Zarza, a la protagonista, en una medievalista. Sí. Y tú no eres una medievalista, pero creo que estás ahora embarcada en la aventura de escribir un novelón de 500 páginas que transcurre en la Edad Media. Sí. Ahí hay, aunque tú siempre niegas el autobiografismo, ahí hay una evidente proyección autobiográfica. No, para nada. Lo que pasa es que cuando pensé en meter las leyendas medievales para que Zarza al principio no era eso, pero cuando pensé en meter las leyendas medievales para que me solucionaran de alguna manera, yo me tranqué. Después llevaba un año trabajando en la novela, y entonces yo quería hacer una novela para que celebrara la capacidad del ser humano
para sobrevivir al dolor. Esa era mi idea. Entonces empecé a escribir la novela y Zarza, la protagonista, no se lo creía. No se creía que podía sobrevivir al dolor. Entonces llevaba un año chapoteando en los abismos, en los infiernos y bueno, abandoné la novela, de hecho, y empecé a tomar notas de la novela medieval. Y de repente llevaba como 7 u 8 meses con la novela medieval cuando plum, se me encendió esta y vi cómo podía solucionarlo. Y fue usando esas leyendas para acercarme al dolor, porque desde siempre los cuentos han servido para acercarnos a lo que no tiene palabras, ¿verdad? Es decir, nos han permitido mirar la oscuridad de una manera más certera y más cercana. Y a mí me sirvieron para eso, ¿no? Para darle al libro una universalidad mayor y para poder manejar el dolor de una manera mejor, también la propia protagonista. Entonces fue ahí, para poder meter las leyendas medievales, por lo que la puse medievalista. Los sagrados misterios de la literatura, la publicidad. Pero no se puede... Negro sobre blanco, segunda parte. Seguimos hablando con Rosa Montero. Les recuerdo que este libro, El corazón del tártaro, es su última novela y que ha sido publicada por Espasa. Rosa, en esta novela es tremendo el peso de la familia. El padre de la protagonista es un desfalcador, es un abusador sexual, es... Incluso eso no se llega a averiguar del todo, un posible asesino. La madre está enferma, es una presunta suicida, en cualquier caso lo intenta. El hermano Nico es delincuente y drogadicto. La otra hermana Martina es una burguesa en el peor sentido de la palabra burguesa. Hay otro hermano, ya ha salido a relucir, Miguel, que es autista. Sin embargo, esta novela que da esa visión tan dramática, tan trágica de la familia, lleva una dedicatoria en su primera página que es todo lo contrario. Que dice: a mi madre, que me enseñó a narrar; a mi hermano, que me demostró que era posible escribir novelas; y en memoria de mi padre, que me inoculó el amor por la lectura. ¿Cómo te enseñó a narrar tu madre? Pues oralmente. Ella era una narradora, porque sigue viva y estupenda y jovencísima. Y es una narradora oral maravillosa. Vamos, viene aquí y os deja a todos, a ti y a todos los del estudio con la boca abierta durante 1 hora. Te lo puedo asegurar. Bueno, ¿y tu hermano cómo te demostró que era posible? Mi hermano yo escribía desde pequeñita y mi hermano no. Lo que pasa es que yo empezaba novelas y no las terminaba, porque con el prurito ese de querer hacerlo bien, pues siempre me parecían fatales y entonces no las terminaba y seguía y seguía. Y entonces mi hermano, que nunca había escrito, de repente con 20 y tantos años, un día se puso a hacer una novelita corta de humor y la terminó. Hizo como 160 folios y lo terminó. Y dije, vaya, no vuelve a escribir más. Pero dije, vaya, si mi hermano, que no ha escrito nunca, puede terminar una novela, yo también. Entonces, eso me dio como mucho aliento, ¿no? Bueno, de tu padre ya hemos hablado, no vamos a seguir haciéndolo. Vuelvo la página, paso a la página siguiente y me encuentro con 3 citas. Una es de Wordsworth, que por cierto, también Camus tiene esa misma frase: el niño es el padre del hombre. Con lo cual tú, en cierto modo, estás ya marcando ese peso, pero también esa posibilidad de liberarse de ese peso de la familia, de la infancia en la novela, ¿no? Sí. Bueno, ese sería el peso realmente, que si el niño es el padre del hombre, pues el hombre o el adulto le debería fundamentalmente su forma y su estructura al niño. Pero insisto que en la novela yo lo que sostengo es que uno se puede liberar y que uno siempre puede escoger, insisto. Creo en la capacidad de libertad. Mira, los seres humanos estamos sometidos al azar más ciego y más brutal, y no controlamos nada de lo que nos pasa. Pero sí controlamos cómo contestamos a lo que nos pasa, nuestra actitud frente a lo que nos pasa. Entonces, en ese sentido, creo que el ser humano siempre puede elegir. A lo mejor, en casos muy extremos, el margen de elección es ínfimo. A lo mejor es pequeñito, pero aunque sea ínfimo, en esa elección mínima radica nuestra humanidad y la capacidad de dignidad y de ser felices y de tener una vida completa. Claro, ya a medida que iba leyendo la novela, yo al principio decía, bueno, esta es una novela naturalista, esta es una novela escrita un poco por la brecha de Zola, es decir, esas fuerzas ciegas que actúan efectivamente sobre nosotros y que en la novela naturalista no admiten escapatoria posible. Sin embargo, tu novela deja de ser naturalista precisamente por esto que acabas de decir. Sí hay salida. Sí. Al contrario, la novela es todo un alegato de que sí hay salida, de que sí se puede escoger, de que uno no puede justificarse por el daño. Hay gente... Para salir del dolor necesitas 3 cosas. La primera, no rendirte, evidentemente, no perder la esperanza en esa capacidad del ser humano para sobrevivir. La segunda, que se la enseña Urbano, que es uno de los personajes que me encanta, a Zarza, vivir con los demás. No te voy a decir vivir para los demás, que eso sería utópico y en plan Santa Teresa o de Jesús o Sor Teresa de Calcuta, ¿no? Sino vivir con los otros. Es decir, no hay vida digna ni vida que se llame vida si no la vives con los demás, con los otros, asumiendo tu responsabilidad con los otros y demás. Y lo tercero, que es importantísimo, es no hacerte un nido del dolor.
que eso se lo hace mucha gente, se enroscan ahí dentro y se sienten justificados, porque les ha pasado algo malo, se sienten justificados. Y eso es mentira, el dolor no justifica a nadie, lo puede explicar, pero no lo puede justificar, porque volvemos a lo del principio, el ser humano siempre tiene capacidad de elección. Bueno, Urbano es efectivamente una especie de Madre Teresa de Calcuta. Es de una bondad extraordinaria. Le hace de todo la protagonista y sin embargo él la acoge siempre. Sí, es el contrapunto de la bondad en medio de tanta maldad. Sí, ¿no? Pero él mismo sabe, Urbano, que a mí me encanta. Digamos, yo creo que la bondad o la inocencia, el contrapunto de la bondad y la inocencia es Miguel, el hermano, el que decíamos antes, el hermano el subnormal, bueno, ¿no? También. Pero Urbano... Eso es más que bondad. Sí, es la inocencia, Miguel es la inocencia, ¿no? Pero Urbano es bueno, pero sobre todo es bueno porque además conoce sus propias debilidades, es decir, que no es un... A Urbano le cabrea muchísimo, se cabrea a sí mismo y le da mucha rabia de sí mismo el hecho de perdonarle tanto a ella. Urbano tiene algo que le falla, como nos fallan, a todos nos falla algo, ¿no? No hay nadie que esté sin algún agujero y sin alguna cicatriz, ¿no? Entonces a Urbano le falla algo porque la necesita demasiado y de hecho él está cabreadísimo consigo mismo porque aparece ella y él la vuelve a admitir y dice qué imbécil soy, que en vez de echarte, te admito. O sea, que es un bueno, pero no es bueno, pero no es imbécil. Bueno, pues Urbano, Rosa, que es carpintero, en la última entrevista, antes de que Zarza se vaya a la cita en el chalet familiar, le explica a Zarza que una mesa no es mesa hasta que no se le ha dado forma, hasta que no se ha delimitado. Yo no sé si tú eres consciente de que con esto, no tú, pero Urbano desde luego sí, se acerca al mundo ideológico de Junger e incluso de Alain de Benoit y de la nueva derecha. Te lo digo en el sentido de que la nueva Cielos Santos lo que yo esperaba que tú exclamaras. Quiero decir que lo que viene a decir Junger y lo que viene a decir en cierto modo también esa nueva derecha, que es una nueva derecha que no tiene nada que ver con lo que entendemos por derecha económica, es una derecha filosófica, paganizante, etcétera, es que el hombre no nace con derechos. El hombre a lo largo de su vida tiene que ir dando sentido a la propia vida, adquiriendo una personalidad y una identidad, adquiriendo en cierto modo un alma, y que a partir de ese momento es cuando el hombre empieza a tener derechos. Bueno, por ahí se llega ineluctablemente a las tesis de la nueva derecha. Entonces me imagino que esto te organiza, pero no sé si... Yo creo que derechos se tienen desde siempre. Lo que creo es que esto viene dentro de la tradición humanista antigua, de que el ser humano... Primero, que el ser humano, creo en el libre albedrío, como te decía antes, el ser humano es dueño de su destino y el ser humano está obligado a construírselo y a hacerse una escala de valores y una escala de ética. Y eso es el humanismo de toda la vida, no es ni a la nueva derecha ni Entonces, si se tiene que unir con algo, con una tradición, es con esa, que es más vieja que la nueva derecha y que dice lo mismo. Segunda cita de esta página inicial de citas, Esquilo. Ningún mortal atraviesa intacto su vida sin pagar. Cita muy bien puesta, efectivamente la novela es eso. Pero yo también, de la misma forma que al comenzar a leer la novela te decía antes que pensé, esto es una novela naturalista, a medida que la iba leyendo también iba pensando, bueno, esto es en cierto modo una traslación nada menos que del Orestes, de Esquilo. Orestes es una persona sobre la cual se abate el destino, las coéforas lo cercan, hay muchas coéforas, muchas furias en esta novela, y luego poco a poco, por una especie de alquimia, se van transformando, igual que en las tragedias de Esquilo, las coéforas en Euménides, en bienhechoras. Yo no sé si tú eres consciente de que has escrito una tragedia griega. Pues no soy consciente, pero me interesa el mundo clásico, he leído a Esquilo y puede que haya una influencia. Somos hijos de nuestros padres, te quiero decir, entonces puede que haya una influencia indirecta. Bueno, otra coincidencia curiosa, tercera y última cita. Intenta disfrutar de la gran fiesta de la vida con los demás hombres, Epicteto o Epicteto, que de ambas formas parece ser que se dice. Bueno, hay otra novela muy reciente de Tom Wolfe, que es la segunda novela de Tom Wolfe, que se llama Todo un hombre, en la cual toda la vida del personaje central, no sé si la has leído, se ve trastornada por la lectura precisamente de un libro de Epicteto, de este filósofo estoico. Bueno, en tu novela también hay eso, porque la lectura de Chrétien de Troyes, ya nos hemos referido antes a ella, juega también un papel determinante, ¿no? Sí, no, primero, no me gusta la novela de Tom Wolfe, la dejé a la mitad, verdaderamente. Es muy inferior a la primera, yo también lo creo, pero en cualquier caso. Y luego, pues, hay esa coincidencia del protagonista que ve trastornada su vida y enderezada su vida por una meditación literaria, por un libro. Sí. En este caso yo creo que ella no endereza su vida por
por las leyendas. Las leyendas ya las conoce. Cuando empieza la novela ya tiene 36 años y ya lleva meses trabajando en estas leyendas, y la verdad es que no se le endereza por eso, sino porque su destino le cae sobre ella como un rayo. Es decir, esta mujer, que es editora medieval, se levanta una mañana para ir al trabajo a las 8 de la mañana y suena el teléfono y hay una voz de hombre al otro lado que dice: te he encontrado. Entonces ella empieza a huir durante 24 horas y ese te he encontrado pues es su pasado que viene sobre ella, y ahí es cuando ella tiene que reaccionar. Es decir, que lo determinante no son las leyendas, sino todos los mecanismos que pone en marcha esa voz del pasado que vuelve y que cae sobre ella. Las leyendas me sirven a mí como escritora, le sirven al lector y le sirven a ella una vez que se ha puesto en marcha en ese camino, en esa huida hacia el encuentro de sí misma, que por primera vez no es una huida hacia el exterior, sino que es hacia el interior, pues para poder manejar, como te decía antes, el dolor, para poder manejar los abismos mejor, como sirven todos los cuentos. Pero no es el papel determinante de su... Es decir, no son la iluminación. Pero hay un pasaje muy significativo, Rosa, en relación con ese caballero de la rosa, que ya lo hemos dicho, es apócrifo. Sí, ¿no? Es un invento mío. Juan no escribió eso, escribió el caballero de la carreta. Bueno, la protagonista, Zarza, editora de libros medievales, se encuentra con una variante de la versión oficial del caballero de la rosa. En la versión oficial, los dos hermanos se abrazan al final y prácticamente se dan muerte el uno al otro en una especie de abrazo de la muerte. Traspachan las armaduras con sus dagas, con sus puñales. Sin embargo, en la segunda versión no. Los dos hermanos se reconcilian, en definitiva es la reconciliación con la vida, y eso es la aceptación. Bueno, se reconcilian. Es muy significativo ese pasaje. Exacto, claro. De un modo muy importante. Claro, y ella escoge, además, escoge poner las dos versiones en el libro que está haciendo. Antes no lo tenía claro. Es muy importante. Si las leyendas en el libro son importantísimas, ya te digo que para mí son la traducción emblemática y universalizable de lo que le está pasando a Zarza en la vida real. Son muy importantes. Pero que ya Zarza las conocía de antes, cuando empieza la historia. O sea que para Zarza, para mi personaje, no es que leer esas leyendas le haya supuesto el descubrimiento de su situación, sino que una vez que pasa por su prueba, digamos, ¿no? Por su ordalía de esas 24 horas, es cuando puede incluso entender las leyendas, pongámoslo así. Tú has dicho en repetidas ocasiones que a ti no te interesa nada, que no practicas la novela autobiográfica, que lo que te interesa es inventar vidas ajenas. Bueno, a mí que me sucede lo contrario, porque yo inevitablemente todas mis novelas no lo puedo evitar, son autobiográficas. Te pregunto, ¿cómo se os ocurre una trama que nada tiene que ver con la propia vida? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el artilugio? Es igual que un sueño, es exactamente igual que un sueño. Las novelas son como sueños diurnos. Entonces, de repente surgen porque te ocupa la cabeza algo que es, bueno, todo el rato te están entrando y saliendo imágenes en la cabeza, pero de repente una de ellas echa como el ancla y te obsesiona y te obliga. Siempre digo que no escojo las novelas, sino que las novelas me escogen a mí, de la misma manera que no escoges los sueños. Los sueños te asaltan por la noche y te llenan además de emociones y de terrores, ¿no? Pues esto es lo mismo. De repente, cada novela surge de un germen distinto, que es algo pequeñito, que yo lo llamo el huevecillo, y que puede ser cualquier cosa. Te trataré como una reina, que es mi tercera novela, surgió de un rostro que vi un día en la calle en Sevilla, y que entonces pues me inventé la historia de ese rostro. Y ese rostro pues me obsesionó, y tuve que inventarme la historia. Mi sexta novela, Bella y Oscura, te lo digo para que veas cosas enigmáticas, pues surgió de una frase que se me encendió en la cabeza, como si estuviera escrita en neón. De repente se me encendió una frase que decía: hay un momento en que todo viaje se convierte en una pesadilla. Y esa frase empezó a fastidiar por ahí dentro y creó una historia, creó una novela, ¿no? Y esta surgió de eso, de esa sensación, de una sensación de profunda maravilla ante la capacidad del ser humano para sobrevivir. Y de repente eso ya trajo, tenía que escribir algo sobre eso. Y eso ya trajo como consecuencia, para celebrar la capacidad de supervivencia, tenía que hacer antes un infierno. Y entonces empiezas a pensar en un infierno y empiezas a pensar, y surge un protagonista, y se lo va creando. Es como, ¿sabes? Es una esquizofrenia controlada. ¿Qué quieres que te diga? O sea, tú vives tu vida normal y luego hay otra vida, una disociación enorme de otra vida, que además lo maravilloso es que sea lo más distinta y distante de la tuya, en la que vas viviendo, y a medida que va avanzando la novela, esos dos mundos son más poderosos. O sea, el mundo imaginario es más poderoso, hasta el punto de que ya en los últimos meses de construcción de una novela entras en lo que yo llamo el periodo embudo.
son los 6 o 7 últimos meses, que la novela, vives tanto en esa novela, que de repente parece que empieza a infectar, parece que empieza a invadir la parte real, de maneras muy curiosas. Pues, por ejemplo, vas a una consulta de un dentista. Estoy escribiendo el Tártaro, es como bien sabes, pero como no lo hemos dicho, el Tártaro es el infierno grecorromano, sí, el infierno helénico, ¿no? Y entonces, pues vas a la novela, a la consulta de un dentista y estás esperando, coges una revista de medicina de esas, una revista horrible, de esas que hacen los médicos y tal, la abres y por la página por la que hables hay un doble reportaje sobre el Tártaro, sobre el infierno helénico, el Tártaro y tal. No me digas que no es curioso, o sea, cosas así pasan todo el rato. Yo tengo un montón de páginas escritas sobre esas casualidades o causalidades increíbles, ¿verdad? ¿no? Yo en cierta ocasión, escribiendo un libro, no conseguía acordarme y estaba aislado y no tenía ninguna enciclopedia a mano del nombre de un río finlandés. Y de repente salgo de casa, cojo un autobús y una señora a mi lado pronuncia el nombre de ese río porque acaba de venir de Finlandia. Bueno, pues así, Eso es el embudo. Eso es el periodo del embudo, ya te digo. Son los 6, 7, 8 últimos meses de la construcción de la novela y de repente el mundo imaginario se ordenara conforme a lo que llevas aquí. O sea, esto que llevas aquí te desborda y empieza a cubrir al resto del mundo, ¿no? Es una sensación Tú trabajas tremenda. Mucho. Tardas en leído por ahí 4, 5, 6 años en escribir una novela. No, menos. Un par de años 4 de años documentación y reflexión y luego 3 de redacción o una cosa así. Tardó como 4 años en escribir una novela. ¿Cuál es la dificultad? Una vez le preguntaron, porque una vez le preguntó un periodista a Hemingway redactó 32 veces la última página de Adiós a las armas y le preguntó lo mismo que yo te acabo de preguntar, ¿dónde estaba la dificultad? Y Hemingway le contestó, encontrar las palabras precisas, eso fue todo. Sí, encontrar las palabras precisas es importantísimo, desde luego, es decir, el lenguaje, en una novela es tan importante lo que cuentas como la manera en que lo cuentas, sin lugar a dudas, ¿no? Y a mí además me gusta, en esta novela, por ejemplo, estoy especialmente satisfecha con el lenguaje porque creo que podía ser, porque pasa por cosas muy tremendas, podía ser un culebrón y querido huir de halagar los bajos instintos emocionales, he querido hacer un lenguaje que fuera muy austero pero poético, que fuera muy distante pero emocionante y eso me ha costado muchísimo. Así que contar, a mí me gusta además tallar el lenguaje, digamos, ¿no? Es decir, hacerlo decirlo de la manera más profunda, más bella, más exacta y más breve. Probablemente te agradará saber, Rosa, que tengo aquí en mis notas para la entrevista una que dice muy pulcramente escrita, estilo sobrio y por lo tanto eficaz. Muy bien, me encanta, me alegra y me encanta, efectivamente. Rosa, bueno, antes evocabas ese mundo de tu madre cuando de niña te contaba historias. Yo no sé si a ti te contaron esa historia que a mí me contaron en infinidad de ocasiones y que me aterrorizaba, de esa pareja que pasaba mucha hambre y que fueron a robar el hígado del marido anterior o del padre o de no sé quién, algún familiar cercano de la mujer que se había muerto. Y entonces el muerto volvía por las noches, llamaba a la puerta, iba subiendo por la escalera y decía, vengo por la saúra que me robaste en la sepultura. La novela arranca así, cuando suena el teléfono, lo que le están diciendo en definitiva es que vienen por la saúra que le había robado antes. ¿No te contaban ese cuento? No, ese cuento no me lo contaron, sí. Bueno, antes hemos hablado de los tártaros. Los tártaros no es solo el infierno grecolatino, por así decir, es también el mundo de los mongoles. Y tú hay una página en la que le pegas un hachazo tremendo a los mongoles, a la horda dorada, a Gengis Khan, abundando en algo que todo el mundo cree aquí en Occidente de ellos, y es que eran unos malvados terribles que violaban a las mujeres, sembraban la desolación a su alrededor. No era así, ¿sabes? Era todo lo contrario. Bueno, primero es emblemático, primero creo que eso habría no es que... una acusación. A ver, no, ya, pero digo que primero creo que eso también habría que discutirlo, porque verdaderamente hubo, por lo que yo sé, seguramente tú sabes mucho más y te has Yo creía lo mismo que tú, hasta que fui hace 3 años a Mongolia. Entonces allí me enteré de la verdad, y es que este pueblo viajaba por lo pronto con mujeres e hijos, se trasladaba en bloque, con lo cual no tenían ninguna necesidad de violar a nadie porque tenían las propias mujeres. Y, por ejemplo, nunca oprimieron, nunca obligaron a ser de una religión o de otra, etcétera, etcétera. Pues yo recuerdo con mi memoria agujereada de Gruyère una biografía que leí de Gengis Khan hace tiempo, y si no recuerdo mal, hizo como por otra parte muchos romanos hicieron también, pues quemó ciudades que se le resistieron y les pasó a cuchillo, no por violar, sino por crear el terror y la obediencia. También lo hicieron los romanos y no tienen esa fama, evidentemente, ¿no? Pero vamos, tampoco era un mundo bárbaro y verdaderamente no debían de andarse con muchas contemplaciones. Bueno, yo quería romper una lanza, nunca mejor dicho, por la horda dorada de Gengis Khan. Escribir una novela es muy duro, entre otras cosas porque te obliga a documentarte sobre hechos que a veces son muy difíciles de encontrar la documentación pertinente. Te lo digo porque hay una sola inexactitud que te honra, me interesa. que yo he detectado en tu novela. Es unanimidad, no tiene nada que hacer con la literatura. Hay
hay un momento a propósito de la pistola esa que va buscando Zarza para defenderse de su hermano, donde dice que metió las balas en los alveolos. Ajá. Eso es un revólver, eso no es una pistola. Te honra que no conozcas nada de eso. Porque el revólver tiene tambor, tiene alveolos, la pistola tiene cargador. Pero un momento, porque ella va con un Colt también, no me acuerdo en qué momento lo digo, porque ella va con un revólver al principio, hay un recuerdo que es con un revólver y en el siguiente es una pistola. Y no sé en qué momento, en cuál de los dos lo dice. Tampoco. No, pero yo te lo preguntaba sobre todo porque a mí también me pasa. De repente, por ejemplo, recuerdo que una vez escribiendo una novela, parece una tontería, pero tenía que saber de qué madera se hace una guitarra. Y tardé, no sé, perdí casi una semana en enterarme de esta tontería. También necesitaba saber si en Madrid en los años 40 se conocía la canción Es mi hombre, la de Edith Piaf. Bueno, eso tardé ya 15 días. ¿A ti te suceden esas cosas que quieres saberlo todo de los personajes y de los hechos que estás contando? Sí, no tiendo a no hacer una investigación de las novelas porque digamos que la parte investigativa la dedico como al periodismo, ¿no? Pero si pongo cosas, pues si necesito poner pues una pistola, pues efectivamente me meto en internet, busco las pistolas que hablo y el modelo que hablo y el precio que digo, pues es el precio que está en el mercado negro, la pistola existe, es un modelo, o sea que ese tipo de cosas sí lo hago, ¿no? O por ejemplo en la leyenda de Cretín de Troyes, que ellos dos al final se matan en el abrazo de la muerte con el ristre, con un ristre que llevan aquí, bueno, pues para saber cómo se llamaría eso, el ristre, como si se podía aguzar, pues entonces también eso me llevó un cierto tiempo buscar los nombres de las armaduras en aquella época, o buscar cómo se llamaban el rey en el siglo IX, el rey anglosajón y contra qué el jefe de los vikingos en aquella época, y todo ese tipo de cosas, sí. Pequeños detalles. Claro, Hemingway, una vez más, en relación con esto, decía, yo no sé si estás de acuerdo, te lo pregunto, en que el autor tiene que conocerlo todo sobre los personajes que está poniendo en pie, pero que, sin embargo, no tiene que trasladar al lector ese conocimiento, pero que ese conocimiento es el iceberg que sostiene la superficie de la novela, que es la que recibe el lector. Absolutamente, ¿no? Uno sabe muchísimo más de los personajes de lo que dice. De hecho, uno es los personajes. Tú te vives dentro de los personajes, eres los personajes, y yo podría contestar ahora en entrevista por cualquiera de ellos. Yo he dicho antes que la novela está perfectamente construida, que funciona como este cubo, y está construida sobre dos planos cronológicos. La evocación del pasado y en cambio el presente. Y las 24 continuamente horas, se juega, y son 24 horas en la vida de una mujer, ¿no? En definitiva, el título de Estefan. Podría ser un hombre, daría lo mismo. Hay dos objetos claves en la novela. Uno, ya lo he dicho, es el objeto de Rubik, y otro es una caja musical. Aquí una caja de música, yo tengo aquí otra que hemos conseguido en los departamentos de Atrezzo de Televisión Española. Es bonita. Es muy bonita. Voy a abrirla. Aquí se oye una melodía que no tiene nada que ver con la melodía falsamente china que escucha la protagonista de la novela cuando recupera ese objeto milagroso, que en definitiva no sé, es casi como un símbolo angelical que le entregan, y todo se resuelve a partir de ese momento, ¿no? Es la infancia. Es la infancia. La caja de música es la infancia, y por eso a veces la caja de música en la novela tiene momentos aterradores. Hay un momento en el que la caja de música produce verdadero terror. Y hay otro en el que ya se adueña de ella, la protagonista se adueña de su infancia, ya no hay más miedo. No solo se adueña, se reconcilia, ¿no? Es la aceptación del pasado, y eso es la liberación, ¿no? Exacto, sí. Bueno, hay esa sorpresa final, que realmente yo no la voy a revelar. No la reveles, por favor. Nadie se espera ese final a medida que va leyendo la novela. Sí. Es un final desconcertante. Sí, pero perfectamente posible. Por supuesto. Y además abierto. Ahí está, es lo que digo, que no sé hasta qué punto, yo misma no sé hasta qué punto qué es lo que ha pasado. Miguel, uno de los personajes más positivos que hay en la novela, el hermano autista de la protagonista, de vez en cuando dice, todo está bien con los colores tranquilos. ¿Todo está bien ahora en tu vida con los colores tranquilos? ¿Todo está bien en tu literatura con los colores tranquilos, Rosa? Hombre, mira, no todo en la vida puede estar siempre bien, porque estamos acostumbrados ahora a creer que el espejo de la vida son los anuncios publicitarios, y entonces esta especie de vida tonta, completamente feliz todo el rato, de parejas rubias saltando, con hijos rubios saltando y con perros rubios saltando en centros comerciales. La vida no es eso, así que la vida está llena de altibajos. Pero vamos, estoy en un momento razonablemente bueno. Y la cuestión es saber, hay dos cosas que se pueden saber al respecto de eso, que
por un lado, la mala noticia es que no se puede triunfar en todo, pero la buena noticia es que tampoco se puede fracasar en todo. Entonces, pues en conjunto, yo creo que la vida última es pregunta, anecdótica, circunstancial. ¿Has regresado esta madrugada, me refiero al día de grabación del programa, no al día de emisión, de una gira de lanzamiento de esta novela por América, México, Colombia, Venezuela, etcétera? Este programa se ve mucho en esa parte del mundo. ¿Cómo te ha ido por allí? Ah, fenomenal, fenomenal. Bueno, he trabajado como un horror, pero muchísimo, y vengo agotada, y además no he tenido tiempo suficiente para ver a mis amigos, que tengo muchos amigos por allí, pero me he ido muy bien, la gente es cariñosísima y no sé, me siento en deuda con todos ellos, con toda Latinoamérica. La pagas con tus libros, 55 minutos largos, aunque se nos hayan hecho cortos, de tú a tú, con Rosa Montero, novelista y periodista, periodista y novelista, y a ratos cuentista y a ratos ensayista. Dejémoslo en escritora. No existe, en mi opinión, barro para adentro, mejor carta credencial. Rosa, que el viento de las letras te sea propicio. Has estado en tu casa y espero que algún día, cuando saques otro libro, vuelvas a ella, el novelón medieval. Lo que de momento es seguro, ya lo saben ustedes, es que yo sí volveré aquí dentro de 7 días, con la esperanza de que también todos ustedes nos honren con su silenciosa pero animosa presencia. Gracias y buenas noches.